Buenas, mi nombre es Andrés Felipe Cuellar, soy de la Facultad de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Antonio Nariño, la sede de Popayán. Yo les voy a hablar sobre el gasto cardíaco. Para poder empezar sobre hablar del gasto cardíaco, tenemos que iniciar definiendo qué es. El gasto cardíaco, también conocido volumen por minuto, es la cantidad de sangre que bombea cada ventrículo por minuto en el corazón. Esto se puede expresar de tal manera. Tenemos una frecuencia cardíaca por el volumen de un latido. Esto nos da igual al gasto cardíaco. Estos sean litros por minuto, debido a que la frecuencia se da a los latidos que se generan por un minuto, y el volumen de latidos da los litros de sangre que pasan por latido. Ahora bien, los volúmenes y presiones del gasto cardíaco. Como podemos observar aquí en la siguiente gráfica, entre el punto A y el punto B tenemos la fase de llenado. En el punto A se observa que la válvula mitral se abre para poder que ingrese la sangre. En el punto B la válvula se cierra y ahí es donde empieza el volumen telediastólico, que empieza la concentración isovolúmica, que es donde empieza a llenarse. Aquí en esta fase entre el B y C ya está llena el ventrículo por completo de sangre, y la fase entre C y D es el periodo de eyección, donde sale expulsado la sangre que, está, que estaba dentro del ventrículo. Ahora, vamos a hablar sobre los determinantes del gasto cardíaco. Estos son cuatro. El primero es la precarga, que es el volumen del corazón al final de la relajación, pero justo antes de la concentración. El segundo es la contractilidad, que es la capacidad de acortarse y de generar fuerzas en el músculo cardíaco. Luego tenemos la poscarga, que se refiere a la tensión contra la cual se contrae el ventrículo, es decir, la resistencia que debe vencer el ventrículo para descargarse. Y por último tenemos la frecuencia cardíaca, que este determina la cantidad de veces que el corazón se contrae por minuto. Ahora bien, la precarga. Esta también llamada tensión pasiva se refiere al volumen, a la presión o a la tensión ventricular al momento de iniciar su contracción, y está determinada por el volumen diastólico final. Esta corresponde al volumen que alcanza el ventrículo inmediatamente antes de contraerse. En situaciones fisiológicas se relacionan principalmente con el retorno venenoso, sabiendo que a mayor precarga o retorno venenoso aumenta el volumen de eyección. En la precarga, los ventrículos comienzan a llenarse de sangre procedentes de las aurículas cuando se abren las válvulas mitral y tricúspide. El volumen en los ventrículos aumenta progresivamente hasta que la presión en los mismos excede la presión auricular. Al final de la diástole ventricular todavía no se han cerrado las válvulas, y por tanto la presión en las aurículas y los ventrículos es la misma, y esta presión equivale a la precarga. Como observamos en la imagen, decimos que en la precarga es donde empieza a llenarse los ventrículos de sangre, tanto el izquierdo como el derecho, porque las válvulas se abren. Ahora, la poscarga. Esta corresponde a la resistencia con la cual el ventrículo debe enfrentarse para expulsar la sangre hacia los grandes vasos sanguíneos. A mayor poscarga, más presión. Esta se debe desarrollar el ventrículo, lo que supone más trabajo y menor eficiencia de contracción. La tensión que soportan los ventrículos durante la eyección equivale a la resistencia vascular periférica sistémica para el ventrículo izquierdo, y a la resistencia vascular pulmonar para el ventrículo derecho. Por lo tanto, ¿qué se puede decir? Que es la fuerza que se opone a que los ventrículos envíen la sangre hacia los grandes vasos. Si esta aumenta, el flujo sanguíneo disminuye, debido a que es mayor la fuerza que se opone a que el flujo sanguíneo pase a través del vaso sanguíneo, ya que si la resistencia vascular disminuye, aumenta el flujo sanguíneo. O sea, en la poscarga lo que intenta es salir de los ventrículos con una presión generada. Ahora, la contractilidad. Esta es la función contráctil del corazón. Es la interacción de los filamentos de actina y miosina. Producen el acortamiento del cardiomiocito. Esta es altamente dependiente de las otras dos variables, que son la precarga y la poscarga.
Si la contractilidad aumenta, también aumenta el gasto cardíaco, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca. La contractilidad tiene la capacidad intrínseca del miocardio para bombear la sangre en condiciones de precarga y poscarga constante. Está relacionada con la velocidad de acortamiento del músculo cardíaco, que a su vez depende del contenido de calcio intracelular de los miocitos y determinadas proteínas musculares como la proteincinasa. La contractibilidad miocárdica puede ser modulada por factores nerviosos y humorales. Ahora, la inervación del corazón. El principal, tenemos que la inervación del corazón se encarga del sistema nervioso autónomo. Estas tienen unas fibras nerviosas autónomas. Ahora, en el sistema nervioso autónomo lo dividimos en dos, la parte autónoma eferente y la parte autónoma aferente, que son las partes sensitivas. En la aferente tenemos el sistema nervioso simpático. ¿Este qué hace? Este ayuda a acelerar la frecuencia cardíaca, la hace aumentar, proporciona al corazón una red de nervios denominada plexo simpático. Las hormonas de este sistema, como la adrenalina y la noradrenalina, también aumentan la frecuencia cardíaca. También se tiene una hormona tiroidea que ejerce el mismo efecto. Demasiado hace que el corazón lata con excesiva rapidez, mientras que si hay muy poca tiroidea, lo hace con mucha lentitud. Ahora, en el sistema nervioso parasimpático, este lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca. Este llega al corazón a través de un solo nervio, que es el nervio vago o el nervio neumogástrico. Ahora nos vamos por la autónoma aferente, que la parte sensitiva y va desde los centros cerebrales superiores, que son como la corteza cerebral, el sistema límbico e hipotálamo. Y tiene también receptores sensoriales como los propioceptores, que son los encargados de controlar el movimiento, los quimiorreceptores, que controlan la química sanguínea, los barroceptores, que ayudan a controlar la presión arterial. Ahora, tenemos los factores que influyen en el gasto cardíaco. Hay unos que aumentan y hay otros que disminuyen. Los que aumentan, por ejemplo, el primero es la excitación cardíaca. Esta hace una estimulación simpática e inhibición parasimpática. Hipertrofia cardíaca se le puede llamar. Eh, la hipertrofia cardíaca, dado que el aumento del trabajo cardíaco a niveles óptimos genera un aumento de la masa cardíaca y de la fuerza contractil. También tenemos la segunda, que es la reducción de la resistencia periférica total. Esta se produce por disminución crónica de la resistencia periférica y no por un estímulo directo del corazón. Siempre que la presión arterial no disminuye ya demasiado, se pueden obtener el beriberi, la fístula, la arteriovenosa, hipertiroidismo y la anemia. Ahora nos vamos con los factores que ayudan a disminuir el gasto cardíaco. Tenemos factores cardíacos que hacen parte de la oclusión de las arterias coronarias, infartos de miocardio, miocardiopatía, valvulopatía, taponamiento cardíaco y alteraciones del metabolismo cardíaco. Y tenemos factores periféricos principalmente se debe al descenso del retorno venoso, y esto puede ser secundario a hipovolemia, vasodilatación aguda del sistema venoso, obstrucción de las grandes venas, reducción de la masa tisular, en especial el músculo esquelético. Ahora, la importancia del saber el significado, la importancia que tiene el gasto cardíaco en nosotros. Eh, Podemos empezar diciendo que una de las grandes importancias que tiene el trabajo cardíaco es que nos permite a nosotros como seres vivos que haya oxigenación en los tejidos para que cada una de las células realicen sus procesos, ya que es importante aclarar que las células, para que puedan realizar su trabajo, tienen que tener presencia de oxígeno, porque todas las células son eucariotas de tipo anaeróbicas, o sea que requieren de oxígeno para funcionar. Otra importancia es que también nos permite que haya una circulación de nutrientes. Por ejemplo, los nutrientes que van a llevar por un sistema portal que viene del aparato digestivo.
y van a llegar hasta el corazón por el sistema portocava. Estos luego van a salir eyectados hacia el resto del cuerpo gracias al trabajo cardíaco. Ahora, como sabemos, el corazón también llegan diferentes sustancias de desechos tóxicos, llegan toxinas, entre otras, por medio de un sistema de drenaje venoso, el cual lo que se va a encargar el trabajo cardíaco es expulsarlos cuando se desarrolle hacia un sistema de filtración glomerular y serán eliminados. Por lo tanto, hay que pensar en todas las consecuencias. Ahora, esto también nos ayuda a que no haya oxigenación, a que haya oxigenación en el tejido cerebral, el cual nos ayuda a desarrollar procesos intelectuales, tales como el razonamiento, la coordinación, la respuesta a estímulos. Ahora, si nos vamos por un ejemplo de coordinación, como el sistema respiratorio, una de las consecuencias de que haya un buen trabajo cardíaco es que permite que la sangre que viene baja en oxígeno, llegue a los pulmones, se recarga de oxígeno, gracias a un intercambio que hay en la zona alveolar, en la barrera alveolar capilar, y vuelva al corazón nuevamente para que por el ventrículo izquierdo sea eyectada para el resto del cuerpo. Dice, en pocas palabras, el corazón es una bomba que permite el flujo continuo. Sin este bombeo no hay un flujo del sistema circulatorio, y entonces no va a haber un flujo del sistema, no va a haber un flujo en el sistema, y obviamente esto va a descoordinar el resto del sistema y no va a permitir que se lleve a cabo la vida como tal. Muchas gracias. Esto es todo sobre el gasto cardíaco. Espero les guste. Estén bien. Gracias.